pérdida de energía. Entonces, la ecuación general de la energía, que sería esta que está en este sector de acá, el término HL es el término que estamos estudiando nosotros, que es la pérdida de energía. Pérdida de energía. Se define como pérdida de energía en un sistema, en este caso la fricción, que es proporcional a la carga de velocidad. Esto quiere decir que a mayor velocidad va a existir mayor pérdida de energía. Y a la relación de la longitud sobre el diámetro, ¿no es cierto? Porque si hay más longitud, obviamente va a aumentar la pérdida porque es mayor conducto que hay que circular el fluido. Tiene sentido todo eso, ¿no es cierto? Esto se expresa matemáticamente con la ecuación de Darcy. La ecuación de Darcy sería esta que tenemos acá, donde dice que la pérdida de energía está dada como el término HL, que va a ser el factor de fricción por la longitud dividido por el diámetro. Y eso por la velocidad al cuadrado dividido por 2 veces la gravedad. Entonces, como dice acá, donde el HL es la pérdida de energía debida a la fricción. Y donde L es la longitud de la corriente de flujo. El diámetro de la tubería, que se mide en metro. La velocidad, dice acá que es la velocidad de flujo promedio en el conducto. F sería el factor de fricción y es adimensional. Adimensional quiere decir que no tiene dimensión, sin dimensión, es decir, no tiene unidad de medida. La ecuación de Darcy puede utilizarse para calcular la pérdida de energía debida a la fricción en secciones rectas y largas. Obviamente esto es solamente cuando tenemos un tubo recto y largo. Si existe una curva en el tubo, ya no se puede calcular utilizando esta fórmula que está acá. No, habría que ocupar otro procedimiento. Y obviamente son tuberías que son redondas, ¿ya? Tanto para flujo laminar como para turbulento. Vamos a ver más adelante que el factor va a cambiar si es laminar o turbulento. Se calculan de diferentes formas. Pérdida de fricción en flujo laminar. Empecemos con el laminar. En el laminar, cuando existe un flujo laminar, el fluido parece fluir en varias capas, una sobre otra, debido a la viscosidad del fluido. Esto quiere decir que un fluido se mueve en capas y siempre la capa del medio es la que va a mayor velocidad. Ya se genera algo así, es el movimiento en el conducto de las capas de fluido. Y se crea un esfuerzo cortante entre las capas de fluido. Así el fluido pierde energía debido a la acción de superar la fuerza de fricción. Es decir, hay una pérdida de energía cuando una capa quiere separarse de la otra. Y así empieza esto a fluir. Esa es la gran pérdida que se genera cuando el flujo es laminar. Bueno, y la fórmula para sacar el factor de fricción es esta de acá. Esta de acá, ¿no es cierto? Que es F va a ser igual a 64 dividido por el número de Reynolds. Como es laminar, el número de Reynolds tiene que ser menor a 2000. Eso hay que tenerlo claro, siempre. Aquí dice, determine la pérdida de energía si a través de una tubería cédula 80 fluye aceite de ricino a 25 grados Celsius en una tubería de 1 pulgada. Y dice que el largo es de 40 metros y la velocidad promedio es de 5 metros sobre segundo. Entonces, los datos serían los siguientes. Tenemos lo que es el diámetro, que es 24.3. ¿Por qué? Porque en esta tabla,
que dice que es una tubería de cédula 80, ahí está, de 1 pulgada, sería esta. Entonces, cuando es 1 pulgada, que es esta tubería, vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá, nos interesa, es toda esa tubería, nos interesa el diámetro interno, que es ese. Y a lo mejor el área, que sería esa, ¿no? Como vieron, el diámetro interno es ese y el área del diámetro interno es esa. Entonces, por eso que estamos trabajando con este diámetro, pero esto está en milímetros. Lo arreglamos al tiro, milímetros, que al dividirlo por 1000, es decir, si esta cantidad yo la divido en 1000, obtengo ese número. El largo son 40, estaría ahí. La velocidad promedio es de 5, sería esa. Y hay otro dato que tiene que ver con el tipo de aceite, que sería estos datos de acá, que eso se saca con otra tabla. Y sería con esta tabla. En esta tabla buscamos este aceite en particular, que es este, y tenemos que buscar la viscosidad dinámica, que sería esa, y tenemos que buscar la densidad, que sería esa. Bueno, si ocupamos posteriormente el peso específico, sería ese. Entonces, de ahí aparece esa densidad y aparece esa viscosidad. ¿Qué es lo que se pide? Acá se está pidiendo la pérdida. Entonces, ¿cuál sería nuestro análisis? El análisis que tenemos diseñado para este problema es, ¿qué es lo que se pide? Eso es lo que se pide. ¿Con qué ecuación se calcula? Con esta, que es la ecuación de Darcy, donde esa sería la incógnita. F no lo tengo, que es el factor de fricción, por eso lo coloco eso así, no lo tengo. El largo sería S, que lo tengo. El diámetro sería S, que lo tengo. La velocidad es esa, que la tengo. Y 2 veces gravedad también lo tengo. Y 2 veces gravedad es 2 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Que eso es 19.62 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tendría eso, eso, eso y eso. Esto no lo tengo, no debo tenerlo porque es la incógnita. Y este sería un problema, el factor de fricción, porque no lo tenemos. Entonces tenemos que recurrir a otra fórmula que tenga el factor de fricción. En este caso, este problema va a ser de flujo laminar. Entonces vamos a ocupar esta fórmula para el factor de fricción, en donde acá no tenemos el número de Reynolds. Entonces ahí calculamos con esa, que es el número de Reynolds, y tendríamos la velocidad, el diámetro, la densidad y la viscosidad dinámica. Estamos listos con esa para poder emplearla. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Primero con esta, después esa y después esa. Entonces eso es lo que hice acá. Primero número Reynolds, que nos dé un número Reynolds menor a 2000. Calcular el factor de fricción. Claro que sí, factor de fricción, porque una vez que sabemos que el número de Reynolds representa un flujo laminar, calculamos el factor de fricción. Y con el factor de fricción ya estamos listos acá, porque tendría todo. Factor de fricción, largo, diámetro, velocidad y gravedad. Puedo calcular la pregunta del problema. Bueno, comencemos calculando el número de Reynolds. Comencemos con el número de Reynolds. La fórmula dice que el número de Reynolds es la velocidad por el diámetro por la densidad partido por la viscosidad. Entonces, el número de Reynolds va a ser la velocidad, que es esa cantidad, 5. Serían 5 metros sobre segundo. Y eso después dice que debo multiplicarlo por el diámetro, que sería esa cantidad. Entonces el diámetro vale esa cantidad. Diámetro, diámetro. Aquí va el diámetro, que serían 0,0243 metros. Y eso lo multiplicamos por la densidad, que sería esa cantidad que lo obtuvimos por tabla. Entonces, como la densidad vale eso,
se reemplaza ahí. Sería 960 kilogramos metro cúbico. Y todo esto lo dividimos. Y lo más probable es que cuando usted esté resolviendo un problema, no sepa si es laminar o turbulento inmediatamente. Entonces primero debe calcular el número Reynolds y ahí seguir una estrategia para ver cómo calcula el factor de fricción. Y en la calculadora hemos obtenido 179.17, el número de Reynolds, que es un número adimensional. Esto quiere decir que no tiene unidad de medida. Bueno, el factor de fricción se calcula con esta fórmula, que es 64 dividido por el número de Reynolds, esto es cuando es laminar. El flujo nos dio laminar porque nos dio un número, es decir, el número de Reynolds es menor que 2000. Sí, claramente este número es menor que 2000. Entonces el factor va a ser 64 dividido por el número de Reynolds que hemos obtenido, que es de 179.17. Entonces, si dividimos ese número en ese número, obtenemos el siguiente resultado: 0.3572, que sería lo que es el factor de fricción. Pasemos al tercer punto y último. La pérdida de energía, el HL, es el factor por el largo del conducto dividido por el diámetro, y esto por la velocidad al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad. Entonces, el término HL, según la ecuación de Darcy, que es la pérdida de energía, va a ser lo que es el factor. Entonces, el factor sería esta cantidad. Entonces, acá tenemos la simbología de factor y lo que vale. Y reemplazamos acá lo que vale el factor, que sería 0,3572. Y eso ahora lo vamos a multiplicar por lo que es el largo. El largo lo tenemos acá, son 40 metros. Entonces, como vemos, largo vale eso, 40 metros. Eso quiere decir que acá colocamos los 40 metros. Después la fórmula me dice que todo eso por el diámetro. ¿El diámetro dónde lo tenemos? Aquí. Y vale eso expresado en metros. Entonces, la cantidad que vale es la que está remarcada en color amarillo y sería 0,0243 metros. Bueno, aquí se cancelan metro con metro, ¿cierto? Perdón, ahí sí. Y eso lo multiplicamos por lo que dice pues a continuación, por la velocidad al cuadrado. Entonces, la velocidad, ¿cuánto vale? La velocidad sería los 5 metros sobre segundo. Entonces, esto es la velocidad y vale eso. Entonces acá, como tenemos que es velocidad al cuadrado, ¿no es cierto? Colocamos lo que vale la velocidad, que es lo que está marcado en color amarillo, pero esto queda elevado a 2. Y todo esto lo dividimos en lo que es 2 veces gravedad. Bueno, la gravedad no la tenemos en ninguna parte acá dentro de los datos, porque la sabemos, puesto que es una constante. Entonces sería 2 por 9,81. Esto tendríamos que ingresarlo todo junto en una calculadora. Colocamos el 0.3572 por fracción, después serían 40, bajamos 0.0243 hacia el lado para colocar la otra fracción, que sería el 5 elevado a 2, que es la velocidad elevado a 2, dividido por 2 veces la gravedad, 2 por 9.81. Presionamos el igual y obtenemos el resultado. Y en la calculadora nos da 749.21 metros. Y ahí estaríamos. De esta forma hemos obtenido la solución final, que sería esta. Bueno,
El problema dice así: por una tubería de 32.5 milímetros de diámetro, como dice acá, bueno, diámetro interno, y en este caso y de 60 metros de largo, es decir, todo el largo acá es de 60 metros, fluye aceite combustible medio, porque esto hay que buscarlo por tabla, el combustible medio, a 25 grados Celsius, porque en la tabla que vamos a trabajar solamente trabaja con esa temperatura, que es de 25 grados Celsius. Fluye a un caudal o flujo volumétrico de 10 litros sobre minuto, para que sea turbulento, por eso circula tan lento, ¿ya? Dice, determine la caída de presión, que en este caso es la diferencia de presión entre el punto A y el punto B, puesto que al existir una pérdida de energía acá, la presión que tengo en A va a ser mayor que la presión que llego en B. Bueno, comencemos. Primero, recopilando la información, es decir, los datos. La gran pregunta es la diferencia de presión. Perdón, ahí. Ahí sí. Estaba contando un igual, no. PA menos PB. Entonces, acá nosotros tenemos los datos. Primero tenemos el diámetro, que sería esa cantidad. Ese diámetro se entrega acá. Está acá. Al estar desde milímetro a metro, se divide en 1000. Puesto que en un metro de distancia, me quedo mal, a ver si, en un metro de distancia yo tengo 1000 milímetros. El largo son 60 metros, como dice acá, 60 metros, que es el largo. El flujo volumétrico o caudal son los 10 litros sobre minuto. Para convertir de litro sobre minuto a metro cúbico sobre segundo, vamos a dividir por 60.000. Bueno, que eso se obtiene de la conversión que hemos visto anteriormente. La incógnita es presión A menos presión B. Ya. Y como se habla de combustible medio a esa temperatura, aparecen estos dos datos, uno que es la densidad y el otro que es la viscosidad dinámica. Entonces, en esta tabla tenemos que buscar el aceite de combustible medio, y está aquí, pues, sería este. Entonces, en él buscamos lo que es la densidad, que sería la tercera columna, entonces sería esta cantidad, y la viscosidad, que es la última columna. Perdón, la viscosidad, que es esa columna. ¿Ya? Bueno, esta también es de viscosidad, pero esa es viscosidad cinemática. Entonces, la de viscosidad dinámica es esa y la densidad es esa. Una al lado de la otra. ¿Ya? Bueno, volvamos al problema. Entonces, al volver al problema, esta es la pregunta. Y en esa pregunta se concentra nuestro análisis. Acá estaría nuestro análisis. Entonces, ¿cómo encontramos esa diferencia de presión? Bueno, esa diferencia de presión se encuentra con la ecuación general de energía, que es la que está en este sector de acá. Toda esta ecuación se llama ecuación general de energía, y con esa ecuación nosotros encontramos la diferencia de presión, que es PA menos PB. Esa es la incógnita. Entonces, de esa ecuación sacamos la diferencia de presión. Pero no es tan sencillo, porque hay algunos datos que no están. Bueno, estos serían 0. Esos serían 0. S y S. Que es la misma velocidad, por lo tanto la misma altura, todo eso se eliminan. También sería 0S, porque no hay una bomba, no hay un motor. Entonces, si se dan cuenta, queda solamente ese término, S y S. Pero este es el problema que tenemos, que es una incógnita. Y para solucionar ese problema, debemos trabajar con la ecuación de Darcy. Y en la ecuación de Darcy vamos a tener el largo, que está acá,
el diámetro, que está acá, la velocidad, bueno, la velocidad no la tengo, pero puedo calcularla con esa y con el diámetro, o sea, con el área, porque teniendo el diámetro puedo calcular el área, ¿no es cierto? Y bueno, estaría listo y pues, podría calcular ese valor y reemplazarlo acá. Y ahí está listo para calcular nuestra diferencia de presión. Bueno, ojalá fuera así de simple esto, ¿no es cierto? Bueno, para encontrar el factor de fricción, bueno, estos dos primeros, la idea es que sea laminar. Entonces, lo más probable es que el laminar lo vamos a encontrar con esta fórmula. Y para saber si es laminar, debemos encontrar el número de Reynolds, que sería con esa. Obviamente, primero debo calcular la velocidad, porque el diámetro, la densidad y la viscosidad dinámica lo tenemos. Y con eso podemos asumir que se ocupa esa fórmula. Y teniendo esa, buscamos la pérdida. Y con la pérdida aplicamos la primera ecuación planteada, que eso es lo que hice acá. Primero número de Reynolds, después factor de fricción, pérdida de energía y después finalmente la ecuación general de la energía para sacar lo que es PA menos PB, que es la pregunta. Bueno, manos a la obra entonces, ¿no es cierto? Para calcular la velocidad primero tenemos que calcular el área. El área, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tenemos? El diámetro y el Q. Que eso lo teníamos visto anteriormente. Entonces, para calcular el área va a ser igual a pi cuarto por el diámetro al cuadrado. Entonces acá colocamos el valor del diámetro al cuadrado. ¿Cuánto vale el diámetro? El diámetro es la letra D, que sería esa, ¿no es cierto? Y vale toda esa cantidad. Entonces vamos a decir que el diámetro vale toda esa cantidad. Lo anotamos. Sería 0,0325. Y esto lo ingresamos a una calculadora. Entonces yo voy a ocupar la calculadora del celular. Y esta calculadora dice así que sería 0,25 para colocar por pi, ¿no es cierto? Para colocar el pi cuarto. Y eso lo multiplico por 0,0325 al cuadrado. Ya. ¿Cuánto me da eso? Eso me da a mí 0,00030, ¿no es cierto? Y sería 829. Bueno, 58 puede ser. Para colocar más decimales. Metros cuadrados. Ya, esta sería el área. Ya, esta área me va a permitir a mí calcular lo que es el flujo volumétrico. Perdón, me va a permitir obtener lo que es la velocidad. Entonces, la velocidad la saco con la fórmula de caudal, que es área por velocidad. La idea es encontrar lo que es la velocidad. Por lo tanto, el área acá va a pasar dividiendo. Entonces va a ser Q dividido por el área. Eso es la velocidad. Entonces la velocidad sería lo que es Q dividido por el área. Esto está ordenado de otra forma solamente. Reemplazamos el valor de Q. Q vale esa cantidad. Toda esa cantidad. Toda esa cantidad se reemplaza acá porque es 1.6667 por 10 elevado a menos 4. Todo esto lo divido por lo que es, como dice acá, el área. Que el área sería esa cantidad. Entonces, el área es todo esto. Entonces copiamos lo que es el área, lo que está de color amarillo, 0,000822958 metros cuadrados. Entonces acá vamos a establecer que la velocidad
va a ser 1.667 exponente menos 4 y eso lo divido en 0.000082958 y eso da una velocidad de 0,2 metros sobre segundo, que después viene 0,09 y eso sería la velocidad. Esa sería la velocidad. Con la velocidad ahora podemos obtener el número de Reynolds. Entonces, el número de Reynolds es la velocidad por el diámetro, por la densidad, todo eso dividido por la viscosidad. Comencemos con la velocidad, que es esa simbología. Entonces, como la velocidad es esa simbología, vamos a establecer lo siguiente, que la velocidad vale todo eso. Entonces, eso es lo que vale la velocidad. Entonces vamos a establecer que el número de Reynolds va a ser igual a 0,2 metros sobre segundo, que es la velocidad, por el diámetro. Y el diámetro es eso. Por lo tanto, el diámetro vale esto. Entonces acá decimos que el diámetro vale todo esto. Y escribimos el diámetro, que es 0,0325, que es el diámetro interno. Y eso multiplicado por la densidad. La densidad es esa simbología. La buscamos acá y está ahí. Entonces, ¿cuánto vale lo que es la densidad? Esa cantidad. Acá decimos que la densidad vale todo ese número. Entonces colocamos acá el 8,52. Esto es kilogramo metro cúbico, ¿no es cierto? Y todo esto lo dividimos por la viscosidad. Y la viscosidad, que es otro dato obtenido en tabla, que tiene esa simbología, está representada por ese número. Entonces, ese número que está escrito, o está en este caso subrayado de color amarillo, con el marcador, ¿no es cierto?, quedaría anotado acá. Y esto se mide en pascal por segundo. En otro video nosotros vimos que ese número que está en pascal por segundo se podía anotar también en kilogramo partido en metro por segundo. Entonces calculamos el número de Reynolds en la calculadora. Yo nuevamente ocuparé lo que es mi celular en esta aplicación. Entonces coloca una fracción. Una calculadora normal se hace igual, se multiplica, ¿no es cierto? 0,0325 por 852, ¿no es cierto? Y con esa tecla abajo. También puede ser con la de arriba. 2.99. Aquí puede ser que alguien no sepa cómo se coloca el por 10 elevado a menos 3. Yo ocupo esa tecla y automáticamente coloco el exponente. Me da un número de Reynolds de 1852.17. Entonces sería esto 1852,17. Este número de Reynolds me está diciendo que es laminar. Sí, es laminar porque es menor que 2000. Esa es la explicación. Entonces, como es laminar, estamos listos para continuar con la resolución. Y el siguiente paso, vamos a ver, lo olvidé cuál es el siguiente paso, es el factor de fricción. Ya, pero cuando es laminar, el factor de fricción es bastante sencillo. Ya, para el factor de fricción, dice que es 64 dividido por el número de Reynolds. Bueno, acá lo único que hay que reemplazar es el número de Reynolds. Que aquí está. Dice que vale eso. Todo eso es el número de Reynolds. Ya, entonces esa cantidad que es adimensional la reemplazamos. Obviamente en el lugar donde aparecía el número de Reynolds, que sería 1852,17. Entonces el factor de fricción serían los 64 dividido los 1852.17 y daría un factor de 0,0345. Bueno, tiene más decimales como pueden ver ustedes.
Ya, entonces con ese factor de fricción que tenemos acá, podemos continuar. Ya, pasamos ahora a lo que es la pérdida de energía. Para la pérdida de energía tenemos el factor recién encontrado, la velocidad, el diámetro y el largo. Si se dan cuenta, estos que están en color negro son datos que hemos encontrado posteriormente, no son datos del problema propiamente tal. La fórmula para calcular la pérdida de energía es el factor por el largo dividido por el diámetro por la velocidad al cuadrado dividido por 2 veces la gravedad. Esa es la fórmula. Entonces acá vamos a decir que el factor, que es esa cantidad, está acá. Ahí está. Entonces vale toda esa cantidad, que es un número. Entonces vamos a decir que el factor vale todo eso. Y sería de 0,0345. Ya. Esto entonces lo multiplicamos nosotros por el largo. El largo está representado con la letra L, equivale a eso, que es 60. Entonces vamos a decir que el largo es todo esto, que es 60. Anotamos, el largo vale 60. Dividido por lo que es el diámetro. Y el diámetro está representado con la letra D de diámetro. Ahí está. Entonces vale todo eso, se mide en metros. Entonces lo anotamos acá abajo. Sería 0,0325. Ya, listo. Y eso lo multiplicamos por la velocidad. La velocidad, que sería, eso es la velocidad, y está acá, ahí. Entonces, todo eso es la velocidad, que sería 0,2 metros sobre segundo. Eso sería 0,2 metros sobre segundo. Pero no voy a colocar la unidad, mejor porque no estoy colocando en ninguna parte. Ya, al cuadrado. Todo eso dividido por 2 veces gravedad, es decir, 2 por la gravedad, que es 9.81. Ingresemos esto en la calculadora. Entonces la calculadora sería que el HL, abrimos la calculadora, yo me hago la calculadora en mi celular y digo que esto es 0.0345 por fracción. Y arriba coloco el 60, bajo el 0.0325 por el 0,2 al cuadrado dividido en 2 por 9.81. Así lo vemos. Bueno, ahí está ya el resultado, ¿no es cierto? Que sería 0,1298. Pero pues creo que viene un 51, ¿no es cierto? Bueno, 52 porque se puede aproximar. Esto se mide en metro, porque recordemos que la unidad es newton por metro dividido en newton, que es metro simplemente. Bueno, aquí tendríamos este resultado. Pasamos al siguiente punto. El otro punto es la ecuación de energía, que sería toda esta ecuación que está acá. Toda esta de acá sería la ecuación que vamos a trabajar ahora. Bueno, finalmente llegamos al último punto. Bueno, resulta que hay algunas cantidades que son cero, como el ZA y el ZB. Eso se debe aquí, acá, como ven ustedes, el sistema de referencia está en el mismo nivel. También las velocidades son cero. Bueno, ¿por qué son cero? Porque no hay aumento de diámetro. El diámetro siempre es el mismo. No se agrega energía, tampoco se retira energía. Entonces, finalmente lo único que queda sería que es PA dividido por el peso específico menos HL, y acá quedaría lo que es PB partido por el peso específico. Si se dan cuenta, acá apareció lo que es el peso específico. Me falta un cero aquí, sí, ese cero. ¿Cómo saco ese peso específico? Si yo voy a la tabla que vimos recién y veo este aceite, este es el peso específico. En esta columna están los pesos específicos, si se dan cuenta ahí, pero está en kilonewton sobre metro cúbico.
Obviamente esta cantidad la multiplico por 1000 para que quede en newton sobre metro cúbico y no en kilonewton sobre metro cúbico. Ya, entonces es conocido eso y eso. También es conocido eso. La incógnita sería esa con esa. Y el objetivo es que dejarla, en este caso, como una diferencia de presión. Entonces el PA lo mantengo acá y el PB pasa restando. O sea, pasa todo el elemento, con el peso específico incluido. Y este lo vamos a pasar sumando para acá. Entonces va a quedar como HL positivo. Entonces si saco la resta entre PA y PB, va a quedar PA menos PB y todo eso dividido por el peso específico. Por el peso específico, ¿no es cierto? Eso va a ser lo que es HL. Bueno, aquí yo puedo reemplazar algunos datos y después seguir con el desarrollo. Entonces, obviamente, el PA menos PB es la incógnita y todo eso lo vamos a dividir por el peso específico. Que el peso específico sería esta cantidad. Toda esa cantidad es el peso específico que está dado por tabla. 8360, ¿no es cierto? Y eso va a ser igual a la pérdida. Y la pérdida resulta que es esta cantidad. Toda esa cantidad es la pérdida, que es esa simbología, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces lo colocamos acá como 0.129852. Entonces este número, que es 8360, pasaría multiplicando. Entonces acá me queda que PA menos PB va a ser 8360. Esto estaba en newton metro cúbico por 0,129852 metros. Cancelamos acá ese metro y ese quedaría como 2, ¿no es cierto? Como metro cuadrado. Entonces nos queda PA menos PB igual al producto de esos dos números. Ya, entonces aquí yo en la calculadora, que en mi teléfono, multiplico eso, que sería 8360 por 0.1298 y después viene 52. Y resulta que da 1000, no estoy escribiendo, ahora sí, 1085,57. Ya, 57, y esto se mide en pascales. Esa sería nuestra respuesta, ¿no es cierto? Entonces estaríamos listos con este problema, que es la caída de presión. Bueno, una bomba en A impulsa agua, dice acá, a 15 grados Celsius hasta un punto B, que sería acá, con un flujo volumétrico de 460 litros sobre minuto. La tubería es de acero de 65 milímetros, cédula 80, y de 160 metros de largo. Determine la caída de presión desde el punto A hacia el punto B. Sería la misma forma que la anterior, pero ahora vamos a verlo, en este caso, cuando el flujo que circula por acá es un flujo turbulento. Los datos serían los siguientes. Primero tenemos lo que es el flujo volumétrico, que es esa cantidad, que la tenemos acá. Si la dividimos por 60.000, obtenemos al tiro en metro cúbico sobre segundo, y daría esa cantidad. Por acá dice que el largo son 160 metros, entonces acá estaría el largo. Ya, entonces ahora hay que buscar esta tubería, ¿no es cierto?, en la tabla que tenemos acá. Esta no, es otra. Vamos a ver dónde la tengo. Esta es. Ya, es 65. Es esta. Ya, ¿y qué tenemos que buscar acá? Tenemos que buscar lo que es el diámetro interno. Entonces aquí está el diámetro interno. Sería esta. Vamos a seguir con la línea diámetro interno, que es este. Y es 59.
también si vemos acá, podemos ocupar el área que nos muestran acá también, pues, ¿no? Entonces sacaría con ese diámetro interno y tendría el área, dos datos al tiro. Entonces aquí está el diámetro y el área. Y estos tres datos de acá los sacamos con otra tabla, donde vamos a entrar con los 15 grados Celsius de agua. Bueno, aquí tenemos una tabla del agua, donde mostramos la densidad, la viscosidad dinámica, cinemática, peso específico. Entonces el problema nos interesa con los 15 grados Celsius, que sería ahí. Tiene ese peso específico, que es 9810. Tiene una densidad de 1000 y una viscosidad dinámica, que es la que está aquí. Esa. Entonces aquí están los datos, los que hemos marcado. Bueno, ¿qué es lo que se pregunta? El PA menos el PB. Obviamente acá hay una presión mayor y cada vez va disminuyendo la presión. El análisis es el siguiente. Aquí está la incógnita. Esto. Diferencia de presiones. Esta es la ecuación general de la energía, como vimos en el problema pasado. También nos sirve como guía para obtener el desarrollo, y obviamente el desarrollo está centralizado en esta ecuación. Entonces, igual que el otro, se van los z, ¿no es cierto? Se van las velocidades. Ese se va. Y el gran problema está acá, pues ahí en ese, que hay que calcular la pérdida. Bueno, aquí lo coloqué calcular la velocidad en A y la velocidad en B, pero eso no sería para esta ecuación, sino que es para calcular las pérdidas que se originan en la tubería, toda la pérdida. Y en este caso la velocidad en A y en B es la misma. Bueno, con esta ecuación vamos a calcular la velocidad, que es la velocidad en A y en B, que es la misma. Entonces, después voy a ocupar la ecuación de Darcy para calcular ese valor. Pero cuando la voy a ocupar, voy a tener un problema. El problema va a ser que va a faltar el factor, ¿no es cierto? Porque no se tiene. Entonces, con el diagrama Moody lo calculamos. ¿Qué es lo que calculamos primero? Las velocidades. Obviamente, y aquí falta algo que es y número de Reynolds. Con el número de Reynolds, ¿no es cierto? La rugosidad relativa, ¿no es cierto? Podemos calcular el factor de fricción. Y con el factor de fricción podemos calcular la pérdida de energía. Y con la pérdida de energía podemos calcular la caída de presión. Entonces vamos mano a la obra. Entonces, para calcular la velocidad vamos a decir que Q acá es área por velocidad. Entonces, el área pasa dividiendo el Q. Entonces va a ser que Q lo dividimos en área. Eso es velocidad. Entonces velocidad va a ser el valor de Q, ese, que es esa cantidad, que sería 0,0076667 metro cúbico sobre segundo. Y todo eso lo dividimos por el área. El área es eso, que sería esa cantidad. Sería 2,735 por 10 elevado a menos 3 metro cuadrado. Entonces, en una calculadora, en mi caso en el celular, sería 0,007667 dividido en 2,735 exponente menos 3. Respuesta de 2,8033. Esto se mide en metros sobre segundo. Teniendo la velocidad, el siguiente punto es calcular el factor. Entonces, para el factor vamos a necesitar lo siguiente. Entonces, número de Reynolds. El número de Reynolds sería la velocidad por el diámetro por la densidad. Y todo eso dividido por la viscosidad dinámica. Entonces, el número de Reynolds
es la velocidad, que es esa, y vale esta cantidad que vamos a anotar acá, que sería 2,8033, para una mayor exactitud. Y eso por lo que es el diámetro. Entonces el diámetro, que es la letra D, como se muestra ahí, acá está, y vale esa cantidad. Entonces el diámetro valdría esta cantidad de acá, y es de 0,059 metros. Y eso multiplicado por la densidad. Y resulta que la densidad sería esta de acá, que vale eso. Entonces vamos a decir que la densidad vale 1000. Entonces acá colocamos 1000 kilogramos metro cúbico. Y todo eso lo vamos a dividir por la viscosidad dinámica, que sería esta, todo eso, que sería 1.15 por 10 elevado a menos 3 pascales por segundo. Entonces, obtenemos nuestro número de Reynolds al ingresarlo esto a una calculadora. Entonces, primero ingresamos la fracción. Arriba colocamos 2.8033, que es la velocidad, por 0.059, que es el diámetro interno, por 1000, que es la densidad del agua a esa temperatura, y 1.15, que es la viscosidad del agua a esa temperatura, ¿no es cierto? Que sería por 10 elevado a menos 3. Entonces exponente menos 3. Entonces presiono el igual y obtengo el valor, que es de 143.821.47. 47, 48. Esto es el número de Reynolds. Ya, entonces, ahora pasamos a calcular el factor. Bueno, con eso estamos listos para el factor. Pero acá tenemos un pequeño problema. Que esto hay que escribirlo como 1.44 por 10 elevado a 5 sería. Porque aquí la coma la corremos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a, con este valor, con estos dos valores, ingresamos al diagrama de Moody. Entonces, en el diagrama de Moody, que está acá, entonces por este lado entramos nosotros con la rugosidad, que es algo como 1002, 1000, casi 1003. Entonces vamos a agrandar esta parte de acá, para que lo vean bien. Y el 1002 estaría aproximadamente, o 1003 estaría aproximadamente por aquí. Lo voy a ingresar con el rojo. Estaría por ahí. Entonces aquí yo empiezo a tirar una línea. Va a ver chueca, pero ahí la endereza mágicamente, ¿no es cierto? Ya, y en esta voy a tener que ver cuál es la curva que se acerca. Entonces aquí sigo hasta llegar a la línea. Ahí más o menos llegaría a la línea que yo necesito, a esa curva. Ya, entonces ahora tengo que ir acá. Ya, y acá yo tengo que ir con... Aquí yo tengo el 1.5 aproximado. Entonces yo necesito el 1.4, que estaría por aquí. Ahí estaría el 1.4. Y aquí yo me desplazo hacia arriba hasta llegar a la curva que estoy trabajando, aproximadamente. Entonces voy tirando hacia arriba. Voy a empezar a pintar con color verde la curva con la cual voy yendo yo, que es esta. Y llega hasta por ahí. Ahí se van a tocar. Porque si esta la proyecto, va a llegar ahí. Ahí se toca. Y desde aquí me tiro para acá. Me voy tirando para acá. Entonces sería como un poquito más abajo, por ahí. Ahí. Entonces veo acá. ¿Y qué es lo que tengo? Aquí yo tendría, por ejemplo, esto va de... Este sería el 0,021.
22, 23, 24, 25, ¿no? Por ejemplo, este sería el 0,023, 24 y 25. Entonces, realmente nuestro factor a ojo sería este 0,02. A ojo, como lo veo yo acá, sería 0,3. Pero eso a ojo. Entonces aquí puede haber una variación de más o menos fácilmente 0,005. ¿Ya? Entonces puede variar este número. No es que quiere decir que ese sea el factor. ¿Ya? Recuerda que el 0021 está ahí, ¿no es cierto? No está acá. Está ahí. ¿Ya? Está bastante cerca de él. Está entre el 0021 y el 002. Ya, pero también hay otra forma de encontrarlo, que es con una fórmula. Que sería con esta fórmula de acá. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver cuánto nos da con esa fórmula. Entonces la fórmula dice que F va a ser 0,25 dividido en paréntesis, y acá sería logaritmo en base 10 de 1 partido en 3,7 por la rugosidad relativa. Y acá es 5,74 partido en el número de Reynolds elevado a 0,9 y esto al cuadrado. Voy a revisar si estoy bien con la fórmula. Yo la escribí de memoria. Ya, sí, está bien. Ya. Agrandémonos. Ahí estaría. Entonces acá se reemplazan los valores que tengo. El 0,25. Entonces acá colocamos paréntesis, logaritmo de 1 partido en 3,7, que sería 1,282. Entonces eso hace que trabaje con más número acá. Ya, entonces acá sería más 5,74 dividido por el número Reynolds elevado a 0,9. Entonces este sería 143.821. Punto 48 y eso elevado a 0,9. Ya, cerramos acá y esto va elevado a 2. Entonces si ingresamos esto a una calculadora, sería una fracción, sería 0,25. Bajamos y acá escribimos paréntesis, lo cual como está ahí, logaritmo, ya en base 10 sería 1 fracción 3,7 por 1282,61. Voy a hacer lado más fracción 5,74 y abajo sería 143.821,48 elevado a 0,9. Cerramos con dos paréntesis y eso va elevado a 2. Y eso da 0,00208. Eso da el factor. Voy a trabajar con este factor. Y acá, porque vamos a obtener yo y ustedes, obviamente, un factor lo más cercano posible. Y con el diagrama de Moody se pueden tener distintos valores de factor de fricción, puesto que no todos vamos a llegar al mismo valor, porque es un gráfico. Eso depende de la vista que tengamos nosotros. Bueno, depende mucho de la vista. Ya, ahí estaría el factor. Y con ese factor ahora podemos calcular lo que es la pérdida. Entonces la fórmula es el HL, que va a ser el factor por el largo partido por el diámetro por la velocidad al cuadrado dividido por 2 veces gravedad. Ya, el factor es 0,002.
208. Esto sería por el largo. El largo es ese. Y resulta que vale eso, que sería 160. Y eso lo dividimos en el diámetro. El diámetro está acá y vale todo eso. Entonces colocamos 0.059 por la velocidad, que es esa, ahí la colocamos. Entonces por la velocidad, que es 2,8033 al cuadrado, y todo esto lo dividimos en 2 veces la gravedad. Entonces sería en 2 por 9.81. Ya, entonces eso lo ingresamos a la calculadora, que sería 0.0208 por fracción 160 dividido en 0.059, y eso por otra fracción sería 2.8033 al cuadrado. Bajamos y sería 2 por 9.81. Y eso serían 22.59. Esa cantidad. Ya, ese sería lo que es el HL. Bueno, pasamos a la última parte, y es la caída de presión. Entonces, acá hay algunas cosas que se eliminan, como el ZA y el ZB, porque esto está a la misma altura. Aprovechando acá, tiene el mismo diámetro, misma velocidad, por eso que también se elimina todo el término de la velocidad. No tiene ninguna bomba que intervenga. Bueno, tiene una bomba, pero realmente yo el análisis de esto lo comienzo desde aquí para acá, después de la bomba, y no tiene ningún motor. Entonces finalmente lo único que queda es PA partido por el peso específico menos HL, y eso es igual a PB partido por el peso específico. Entonces, agrupando las presiones, porque ahí está la incógnita, quedaría PA partido por el peso específico menos PB partido por el peso específico. Y esta pasaría sumando, que sería el HL. Recordemos que podemos acá conservar el denominador porque es el mismo. Entonces me queda PA menos PB dividido por el peso específico. Eso es igual a HL. Entonces, si despejamos todo esto, el peso específico pasa multiplicando al HL. Entonces simplemente reemplazamos. El peso específico vale esa cantidad, que son los 9.810. Sería 9.810 newton sobre metro cúbico, y eso por el HL. Ya, el HL sería esa cantidad. Esa. Entonces sería 22.59. Entonces me queda PA menos PB. Aquí nosotros podemos cancelar el metro con ese, se queda como 2. Entonces queda newton metro cuadrado. Entonces multiplicamos nosotros el valor del 22.59 por 9.810. Y eso da 221.607. Ya, esto es pascales. Entonces vamos a dejar como resultado final que la caída en la presión va a ser 222 kilopascales.
porque así obviamente si este resultado de acá, por ejemplo, varía un poco, igual sigue manteniéndose dentro de la tolerancia, lo más probable. Entonces, de esta forma, vamos a encerrar la respuesta final. Y así hemos terminado. Y eso lo elevamos a 2. Entonces vamos a decir que el área en A, al ingresar esto en la calculadora, voy a ingresarlo como 0,25 por pi. Todo eso es lo mismo que decir un cuarto. Y eso pues por 0,1 al cuadrado. Y al presionar el igual, nos daría 7.8540. 7.8540. Y eso se mide en metros cuadrados. Ya, esto sería el área en A. Teniendo el área en A, ahora puedo calcular lo que es la velocidad en A con la fórmula de caudal, que es área por velocidad. Esto es en A en ambos casos. Entonces acá lo que es esta cantidad, que es el área en A, la puedo pasar dividiendo al caudal o flujo volumétrico. Entonces sería caudal o flujo volumétrico dividido por el área en A. Eso es la velocidad en A. Entonces la velocidad en A va a ser el flujo volumétrico, ¿no es cierto? Que no lo tengo acá como dato, lo olvidé colocarlo, pero vamos a buscarlo al tiro. Y ese valor estaría acá. Sería esa cantidad, que es 0,01333. Entonces está representado con la letra Q, equivale a esa cantidad. Y sería 0,01333 metro cúbico dividido por segundo. Todo eso dividido por el área en A. Y resulta que el área en A es la que recién calculamos, que es esa cantidad de ahí. Entonces esa cantidad que recién he calculado, que es 7.854 por 10 elevado a menos 3. Eso faltó ahí. Al final no noté el por 10 elevado a menos 3 que vieron ustedes en la calculadora. Lo corrijo al tiro. Ya, y da 1.6972 metros sobre segundo. Esta sería la velocidad en A. Corrijo acá, porque esto al final y al cabo estaba malo. Ya, ahí está con la unidad de medida. Entonces realizamos lo mismo, pero para la velocidad en B. Velocidad en B. Ya, entonces nosotros ahora lo que queremos calcular acá es la velocidad en este sector. Por lo tanto necesitamos ese diámetro, que sería 0.075, y necesitamos el caudal o flujo volumétrico. Y aquí estamos. El desarrollo sería prácticamente el mismo. Primero calculamos el área, pero en B. Y esto es pi cuarto por el diámetro en B al cuadrado. Entonces el área en B es pi dividido en 4 por el valor del diámetro. Esa es la simbología de diámetro y vale eso. Entonces anotamos el valor, que sería de 0,075 metros al cuadrado. Da 4.4179. 4.4179 por 10 elevado a menos 3. Eso es metro cuadrado. Entonces encerramos este resultado. Ya, y después hacemos el mismo procedimiento. Sabemos que Q es igual al área B por la velocidad B. Entonces el área B pasa dividiendo y queda velocidad B. Entonces la velocidad B va a ser lo que es el Q, que el Q lo tenemos acá, ¿no es cierto? Es esa cantidad. Recuerde que eso es Q y vale toda esa cantidad. Entonces toda esa cantidad la colocamos 0.013333 metro cúbico sobre segundo. Eso corresponde a la unidad de medida de lo que es el flujo volumétrico o caudal. El área, por otro lado, sería este valor. Esa es el área y vale esa cantidad. Entonces, todo eso es el área y todo eso lo reemplazamos acá.
todo lo que está marcado en color amarillo, que sería 4.4179 por 10 elevado a menos 3 metro cuadrado. Espero que alcance a verse la unidad metro cuadrado, ¿ya? No tiene mucha ciencia en la calculadora, simplemente hay que dividir estos dos valores, ¿ya? Entonces aquí yo lo ingreso a mi calculadora y coloco acá el por 10 elevado a menos 3, ¿no es cierto? Que ya vieron cómo se ingresaba a la calculadora ese procedimiento. Acá serían 3.017. Bueno, 17.3 aproximado por 10 elevado a... No, no es por 10. Esto es metros sobre segundo solamente. Casi siempre uno comete el error, como el error que cometía Cayo, de no colocar el por 10 elevado a menos 3. Y generalmente aparece un poco más chico eso. Una solución que se ha corregido con el tiempo en la calculadora Casio. Antes parecía más chico, ahora parece un poco más grande. Ya, entonces tendríamos lo que es la velocidad en B. Con la velocidad en A y la velocidad en B calculada, ya hemos terminado el primer punto. Pasamos al segundo punto, que es calcular el factor de fricción. Pero acá omití algo, no puedo calcular el factor de fricción si no conozco dos elementos. Uno que es el diámetro partido por la rugosidad, que se conoce como rugosidad relativa. Y tampoco puedo calcularlo si no conozco el número de Reynolds. ¿Cuál es la cantidad de número Reynolds? Entonces eso voy a tener que hacer ahora, calcular el número de Reynolds. Calculemos el número de Reynolds para el conducto de 100 milímetros. Ya, para ello ocupamos la velocidad en A. Esto se debe a que estamos trabajando en esta parte. 100 milímetros de diámetro. Punto A, velocidad en A. Bueno, recordemos que estos datos se obtienen por tabla, ¿ya? Y este es el diámetro que estaba hablando recién con la velocidad en A. Ya, entonces el número de Reynolds es la velocidad en A, que la velocidad en A es esa cantidad. Ya, esa cantidad la vamos a copiar acá. Cerramos. Yo he hecho eso. Ahora le toca el diámetro. El diámetro en A es esa cantidad, vale eso. Entonces, vamos por el diámetro. Este diámetro es de 0.1 metro. Después le toca el turno a la densidad. La densidad es S. Por lo tanto, vale todo eso que marqué en amarillo, ya que sería 996 kilogramos sobre metro cúbico. Ya, y todo eso lo dividimos por la viscosidad dinámica, que está representado por la letra eta. Ya, esa. Entonces acá coloco el valor de la viscosidad dinámica, que es el que está marcado en color amarillo. ¿No es cierto que esto es Pascal por segundo? Recuerde que se ha explicado previamente que lo más probable es que yo no pueda cancelar las unidades de medida porque no cuadra con esa unidad. Pero si trabajo con kilogramo partido en metro por segundo, sí va a cuadrar la cancelación de las unidades de medida. Porque recuerde que es Pascal por segundo lo mismo que esa otra unidad, que es kilogramo partido por metro por segundo. Entonces, número de Reynolds. En calculadora, primero usted va a ingresar una fracción. Va a escribir el 1.6972 por 0.1 por 996. Y eso va a bajar acá y va a escribir 8, esa tecla, y con esa eleva a menos 4, que sería 211, 301.4. Recuerde que el número Reynolds no tiene unidad de medida. Y pasamos al número Reynolds, pero ahora para esta otra parte de la tubería, esta parte de acá, vincula el diámetro y la velocidad en B. Que el diámetro es esa cantidad en metros, sería 0.075 metros. Bueno, el número de Reynolds lo calculamos con esta fórmula, como hemos visto previamente. Para ello, debemos entender lo siguiente. Debemos entender que la velocidad en B, que es esa, vale esto. Entonces vamos a colocar
que el número de Reynolds va a ser igual a la velocidad en v que va a ir acá. Esa velocidad es lo que está marcado de color amarillo, que es el número que están viendo ustedes. Después dice que se multiplica por el diámetro en v. El diámetro en v es esa simbología. Y ese diámetro equivale a esa cantidad. Entonces, le toca el turno a esa. Como esa que la velocidad en v es eso, lo debo multiplicar por el diámetro en v acá, en ese sector. Y vale lo que está marcado de color amarillo, que es 0.075 metros. Después, por la densidad, que se saca por tabla. Y la densidad está ahí. ¿Y qué vale esa cantidad? Entonces la colocamos acá. Y vale 996 kilogramos metro cúbico. Todo eso queda dividido por la viscosidad. La viscosidad es esa. Está acá la letra. Y que vale ese número. Entonces, en este sector de acá, vamos a colocar la viscosidad, puesto que ahí está, ¿no es cierto? Entonces escribimos acá. Y es esta cantidad, que es 8 por 10 elevado a menos 4. Y esto es pascal por segundo. La misma explicación que vi antes, que todas las unidades se cancelan, pero esto no debe estar en pascal por segundo. Ingresamos en la calculadora de la misma forma, una fracción, escribimos todo lo de arriba, lo multiplicamos por 0,075 por 996, bajamos y abajo escribimos 8 y con la tecla por 10 elevado a x o expo aparece el por 10 y elevo al menos 4, automáticamente queda esto elevado. Nos da un número de Reynolds que es de 281.740.39. Esto no tiene unidad de medida. Y sería el número de Reynolds. Bueno, el factor de fricción en esta parte primero. Ahí. Necesitamos el diámetro, pero eso en metros sería 0.1 metro. Necesitamos por tabla, que ya lo extraje acá, porque acá está la rugosidad. Y al dividir el diámetro en la rugosidad da esa cantidad, que es la rugosidad relativa. Necesitamos el número de Reynolds, que eso ya se calculó. Avanzamos acá. Y acá tenemos el número de Reynolds. Pero el número de Reynolds estaría acá, el que necesito este. Y listo. Y ahora puedo ir a esta parte donde estoy resolviendo, en esta parte de acá. Entonces, hay una fórmula para el factor de fricción, que como la vimos era esta. Era 0.25. Y todo esto dividido por algo bien grande, la fórmula, que dice que es logaritmo en base 10 de 1 dividido por 3.7 por la rugosidad relativa más 5.74 dividido el número de Reynolds elevado a 0.9. Cerramos y cerramos el primer paréntesis y eso al cuadrado. Listo, esa es la fórmula. Entonces pues se reemplaza solamente. Entonces sería el factor, sería el 0.25. Todo esto dividido por logaritmo en base 10, ¿no es cierto? De 1 sería 3.7 y eso por la rugosidad relativa. Ya, la rugosidad relativa es esta cantidad. Eso es. Entonces, ese es el número que vamos a reemplazar, que es 6.6667. Más, después viene 5.74. Todo eso dividido por el número de Reynolds. Y el número de Reynolds es esa cantidad.
Entonces, el número de Reynolds sería 211.301.4 parece ahí, y eso elevado a 0.9. Cerramos y cerramos el otro y eso elevado a 2. Entonces, el factor sería ingresando todo esto a la calculadora, que sería 0.25, después paréntesis logaritmo en base 10, fracción sería 1 partido en 3.7 por 666.67 más fracción 5.74 y abajo el número reino, que son 211.301.4 y eso elevado a 0.9. Cerramos el primero y ese va elevado a 2. Presiono el igual y da 0.02292. Ya, ese sería el factor. ¿Cuál sería el otro factor? Porque hay otro. Ya, aplicamos lo mismo, solamente que el número de Reynolds acá es esta otra cantidad. Porque esta es la otra tubería. Es la tubería de acá. Tiene otra velocidad, que es la velocidad de V, por lo tanto, otro número de Reynolds. Y otra rugosidad, rugosidad relativa hablo, porque el diámetro es distinto. Que esa rugosidad está acá, pues esta. Y estaríamos aquí trabajando. Entonces reemplazamos acá. Sería el factor, sería el 0.25 y esto sería paréntesis. Estoy trabajando aquí en esa parte, ¿no es cierto? Después viene el logaritmo en base 10, un paréntesis. Después acá viene el 1, viene lo que es una fracción. Vamos a estirar lo que esto es más largo. Y vendría lo que es el 3.7 multiplicado. Y acá viene el primer valor a reemplazar, que está acá, que vale esa cantidad, a resolverlo. Eso vale. Entonces esto es lo que reemplazamos acá nosotros, que sería 500. Entonces al continuar acá viene un más ahora, y después esta es parte de la fórmula, que es 5.74. Todo eso lo dividimos y acá tendríamos el número de Reynolds. Vamos a estirar esto un poco. Ahí. Entonces el número de Reynolds, que es eso, está acá. Y vale toda esa cantidad. Entonces esa cantidad la coloco acá, que sería 281.740. Es decir 281.740. Y eso lo elevamos a 0,4. Entonces ahora empezamos a cerrar estos dos paréntesis de acá. 1, 2. Y después resulta que dice la fórmula que se debe colocar el 2 aquí como exponente. Entonces acá ingresamos esto a la calculadora de la misma forma. Podemos modificar, editar lo que teníamos antes y cambiar lo que es el número de Reynolds, que sería el 281.740, ¿no es cierto? Y puedo cambiar acá yo lo que es la rugosidad relativa, que sería solamente 500. Y ahí daría 0.02421. 0.02421. Y aquí tendría la otra solución. ¿Cómo sería en el diagrama de Moody? Que lo tengo preparado. Aquí lo tengo. Entonces, el primero, nosotros entramos con 666. ¿Ya? Entonces, si agrando esto un poquito, yo debería ingresar ahí. Imagino que ahí están 666 aproximados. Entonces me voy desplazando lentamente y aquí me empiezo a montar sobre esta curva. Esa curva que viene ahí, como que la empecé a subir.
hasta que choque con esa línea verde. Esa línea verde que está ahí, si la seguimos acá, aquí es el 2.1 por 10 elevado a 5. Que recordemos que el número de Reynolds para el primer conducto era de 211.000, algo así. 211.301. Ya, entonces aquí voy por la línea de azul un poco más oscura, ya lentamente, y llego a este valor, a un 0.0224 llego yo aproximadamente, porque obviamente aquí tendría el 0.221, 0.021, ahí justo estaría el 0.022, entonces está un pelín más arriba que eso. Entonces aquí obviamente hay un problema de interpretación con la fórmula, una pequeña tolerancia que existe entre la fórmula y el diagrama de Moody. De hecho la otra es más asertiva, que si la otra nos damos cuenta acá, la otra entrábamos con 500, sigo esa línea de color rojo, bueno aquí está, aquí un poco desviada, un poco hacia arriba, pero no importa, porque yo cuando me subo a la gráfica, que me subo acá, esa es la gráfica que me estoy subiendo, recién viene el número Reynolds acá, que el número Reynolds está acá, en esa línea está el número Reynolds. Entonces este sería un 2.8 por 10 elevado a 5. Aproximadamente ahí estaría el 2.8. Bueno, a simple ojo, ¿no? Lo subimos y justo en este punto es donde choca con esa curva que viene de acá, que es en la cual yo la tomé por el valor de la rugosidad relativa. Y aquí me desplazo hacia acá. Acá tenía el 0.0224. Acá tengo el 0.023. Por lo tanto, aquí está el 0.024. Está un pelín más arriba, por lo tanto, yo lo coloqué el 0.0242. Y el factor que daba por la fórmula era 0.02421. Bastante más cerca que el de acá, ¿no? Ya, vamos a calcular la pérdida que hay en el conducto de 100 milímetros. Entonces, si yo voy acá, estoy hablando yo de ese conducto. Y otro valor que necesitamos para la pérdida es el diámetro, S. También necesitamos la velocidad, que la calculamos más adelante. Ya, necesitamos esa velocidad, que es la de nada. Y también necesitamos el factor, que es el que recién calculé. Bueno, aquí están los datos, lo que necesitamos. ¿Ya? Entonces, el HL, factor, esa cantidad. Entonces, esa cantidad la reemplazamos. 0,0229. Ya, entonces aquí va el largo. ¿Qué es eso? Que eso es 9 metros. Y abajo el diámetro, que sería esa cantidad, sería 0,1 metro. Cerramos. Por la velocidad al cuadrado, la velocidad sería esa. ¿Qué es eso? Anotamos que es 1.6972 metros sobre segundo. Todo eso al cuadrado. Y eso dividido por 2 por 9.81. Esto en metros sobre segundo, que es la aceleración de gravedad. Entonces, si ingresamos esto en una calculadora, y esto daría en metro, porque acá se cancela metro con metro, acá se cancela ese metro con uno de estos metros, porque este quedaría al cuadrado, igual que ese segundo, se cancela el segundo cuadrado con el segundo cuadrado, entonces esto queda en metro. La calculadora sería 0.0229
por fracción 9 dividido en 0.1 por la velocidad que es 1.6972 al cuadrado dividido en 2 por 9.81. Presionamos al igual y obtenemos 0.3026. Y pasamos ahora a la pérdida del otro conducto, que es de 75 milímetros. Y se hace de la misma forma. Cambia la velocidad, cambia el factor, cambia el largo, porque ahora es 20 metros de largo. El diámetro, la velocidad es 3.017, todo eso lo hemos calculado ya. Entonces sería HL, esto es en B. Yo coloqué en B, pero es la tubería de 75 milímetros. El factor primero, que es S, está representado por ese número, que es 0,02421. Y eso por una fracción, estoy hablando de toda esa fracción, donde tiene el largo arriba, que tiene 20 metros. Y abajo tiene el diámetro, que es ese. Estaría representado entonces por ese número, que es 0,075 metros. Ya, entonces aquí primero colocamos la velocidad, que la velocidad sería al cuadrado. Ahí está. Vale eso, que es 3.017 metros sobre segundo al cuadrado. Y todo eso 2 por la gravedad. Es decir, la aceleración de gravedad que no está dentro de los datos, porque es una constante. Bueno, en la calculadora sería 0.02421 por 20, y esto dividido en 0.075 por el 3.017, ese va elevado a 2, dividido en 2 por 9.81. Ya, y eso da 2.995. 2.9951 metros. Bueno, ahora hay que calcular la pérdida total, que son 3. ¿Por qué digo que son 3? Porque hay una que está acá, que esta, que hay que considerarla, que es la pérdida en ese lugar y en este de acá, más las dos que calculamos recién. Entonces las tengo aquí, esa y la que estaba recién en el encabezado. Hay que sumarla. 0,3026 metros, 2,9951 metros, más el 0.7 metros. Entonces al sumarla sería 0,3026 más 2,9951 más 0.7. Sería 3,9977. Eso se mide en metros. Lo encerramos como la pérdida total. Y ahora pasamos a la última parte, que es calcular la presión en B, que esa es la incógnita. Porque si volvemos al problema, dice que hay que calcular la presión en el punto B. Acá. Ya. Entonces, para ello tenemos que emplear la siguiente ecuación. Bueno, primero acá tenemos los datos, que ya lo hemos visto anteriormente. Recuerden que este se calculó por tabla. O sea, la tabla entre ese dato. Entonces aquí hay algunas cantidades que son 0. Por ejemplo, el ZA es 0 porque está el sistema de referencia. Y estos son 0 porque no se nombra en ninguna parte. Entendiendo que esa es la incógnita, lo vamos a dejar solamente a él de este lado. Y vamos a ordenar esto. Vamos a escribir PA dividido por el peso específico, más la velocidad A al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad. Este de acá lo vamos a pasar restando. Entonces quedaría menos la velocidad B al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad. Este lo bajamos. Menos HL.
Este lo pasamos restando, que sería menos ZB. Y esto sería la presión en B dividido por el peso específico. Bueno, aquí podemos hacer algo bien interesante, que es una resta de fracciones. Recordemos que para restar estas fracciones, yo voy a conservar el denominador, que sería B, y los numeradores se restan. Entonces puedo aplicar eso mismo acá. Mantengo el PA partido del peso específico, y esto queda como velocidad A elevado a 2 menos velocidad B elevado a 2. Y todo eso lo divido por 2 veces gravedad. Menos HL menos ZB. Eso es presión en B partido por el peso específico. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular esto por separado. Entonces yo voy a calcular estas cosas por separado. Primero voy a calcular esa. Y voy a llegar a un número esto, que sería PA partido por el peso específico. Entonces el PA es eso, y vale esa cantidad. Vale todo eso. Entonces serían los 400.000 pascales. Y eso lo vamos a dividir por el peso específico. Y el peso específico está acá. Vale ese número. 1770 newton metro cúbico. Si yo hago la división de esto, de 400.000 dividido en 97770, eso me da 40.94 metros. Y repito lo mismo, pero con esta que está acá, que sería con esta. Toda esa. ¿Y dónde está esa? Tendría que trabajar con la velocidad en A primero, menos la velocidad en B al cuadrado, dividido por 2 veces la gravedad. Entonces, la velocidad en A es la que tenemos marcada ahí en amarillo, que es 1.6972 elevado a 2 menos la velocidad en B, que es esta de acá, 3.0173. 3.0173 también elevado a 2. Todo esto lo divido por 2 veces la gravedad, que es 9.81. Si ingreso todo eso en una calculadora, primero ingreso la fracción, sería 1.6972 elevado a 2 menos 3.0173 elevado a 2. Bajamos y sería 2 por 9.81. Es menos 0.3172. Ya. Pasamos a la otra, que sería el HL. Bueno, el HL solamente tenemos que recuperarlo nomás. Que si está listo no hay que desarrollar nada, está calculado. Que esa es la HL total. Que el HL total sería esa cantidad. Entonces el HL total es 3.9976. Y después le toca al HB, que también es un dato. Y el HB son 8 metros. Ahí está, 8 metros, ¿no es cierto? HB 8 metros. Y el otro es el ZB, ese. Y ZB son 8 metros. ZB 8 metros. Estamos listos, entonces pues copiamos esto y vamos reemplazando solamente. La ubico acá para reemplazar. Entonces empezamos primero reemplazando el 40.94. Es el primer valor que reemplazamos cuando aparezca esa simbología. Y ahí aparece la simbología y reemplazamos el 40.94
9417 metros. Más. Después, cuando encontremos toda esa fracción, lo que vale. Y está acá, ahí está. ¿Y qué es lo que vale? Esa cantidad. Que en este caso sería menos 0.3172 metros. Menos el H total. El HL total, que es esto. Que sería 3.9976 metros. Después menos el HB, que vale 8 metros. Y es igual al PB partido por el peso específico. Y el peso específico está arriba. Resulta que el peso específico es eso. 9770. Entonces empezamos a resolver todo esto de acá. Todo esto acá lo ingresamos en la calculadora. Sumar y restar nomás. Serían 40.9417 menos 0.3172 menos 3.9976 menos 8. Y eso me daría 28.6269. Ya, entonces sería 28.6269 igual a la presión en B dividido por 9770. Y eso pasaría multiplicando. 28.6269 multiplico por 9770. Eso es la presión en B. Por lo tanto, la presión en B nos da 279.684 pascales. Por lo tanto, la presión en B sería de 279.684 pascales. Y ese es el resultado final. Y así hemos terminado.